Hola, ¿qué tal? Buen día en estas charlas ya habituales que tenemos aquí en Revolution Magazine. Hoy tengo el gusto y el placer de poder platicar con Jefferson Gutiérrez. Él es socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México. Jefferson, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gabriel, muy buenos días o tardes cuando vean esta entrevista. Es un placer estar aquí para hacer Revolution y bueno, espero que todos quienes nos estén viendo se encuentren muy bien. Es un gusto saludarles y estar aquí contigo. Gracias, Jefferson. Pues entrando de una vez en materia, tú eres un experto en ciberseguridad, cibercrimen, en la prevención de este. ¿Cuál es el panorama actual que tiene esta actividad del cibercrimen? ¿Cuál es su realidad hoy? Gracias, Gabriel. Pues fíjate que la realidad que estamos observando, lo que hemos venido observando a lo largo particularmente los últimos 3 años, nos muestra que claramente el cibercrimen se ha venido exacerbando, por supuesto, derivado de la necesidad de este ejercicio que tuvieron que hacer las compañías de irse a entornos virtuales, ¿no? Muchas de las compañías no estaban preparadas, algunas otras organizaciones estaban apenas en proceso de adoptar ciertas tecnologías para poder permitir que su fuerza de trabajo estuviera remota, y esto generó muchos retos, y estos retos obviamente son aprovechados por los cibercriminales o por los ciberdelincuentes. Ellos, una característica que tiene el cibercriminal es que se adapta muy rápido, es mucho más veloz que las organizaciones. Entonces, obviamente esto ha ha tenido un impacto directo en cuanto a la incidencia de cibercrimen. A principios de este año en KPMG revelamos una encuesta que se hizo a nivel Américas, que se llama el 2022 KPMG Fraud Outlook, y lo titulamos La triple amenaza en las Américas, donde básicamente conectábamos el cibercrimen, el fraude como tal y los riesgos de cumplimiento juntos, y veíamos cómo por ejemplo, un riesgo de cibercrimen puede tener impacto en temas de cumplimiento y puede generar un fraude interno, ¿no? Entonces, si a ti te hacen un ataque de ransomware, por ejemplo, en el que no solo te cifran la información, sino que además te sacan datos que pueden estar sujetos, no sé, a la ley de protección de datos personales en protección de particulares, ya estás teniendo un riesgo regulatorio, ¿no? Y también te pueden generar un fraude. Entonces, definitivamente hemos visto que la incidencia de cibercrimen en general ha venido aumentando. Veíamos particularmente que, en efecto, temas como ransomware, temas como el phishing, por supuesto, y en general la utilización de malware son esos 3 elementos principales que han sido más utilizados por los cibercriminales para tratar de afectar a las organizaciones, ¿no? El phishing en muchas de sus formas, ¿no? Yo siempre digo que la manera en la que los cibercriminales comprometen a las organizaciones no ha cambiado de manera radical en los últimos 20 o 25 años. Las tecnologías cambian, por supuesto, pero cuando tú miras esta famosa triada, como se le dice en el medio, de gente, procesos, tecnología, los procesos se ajustan, los procesos cambian, la tecnología va cambiando, sí que tienes que tener cuidado, tienes que tener tus sistemas actualizados, sí, eventualmente te vas a ir a la nube, tienes que tener controles y seguridad, tus procesos también. La gente sigue siendo el eslabón más vulnerable de la cadena. Un correo de phishing no es exitoso hasta que alguien le dé clic y lo abra. Un ransomware que te envían por correo electrónico no es exitoso hasta que alguien descargue ese archivo y lo mire. Entonces, creo que son digamos así, a muy grosso modo, mi estimado Gabriel, lo que estamos observando en términos de ciberseguridad. Gracias, Jefferson. Oye, sobre ciberseguridad, acabas de mencionar algo pues muy alarmante. Bueno, desde mi punto de vista, los cibercriminales van muy acelerados con respecto a la ciberseguridad, y esto ha sido un desafío constante, y en particular para la industria financiera, que es a la que nos dirigimos. ¿Cómo tratar de empatar o cómo tratar de superar este desafío que representa este crecimiento tan acelerado del cibercrimen? Sí, Gabriel, gracias. Mira, siempre hemos conversado, siempre hemos hablado que un enfoque basado en riesgos es como debemos atacarlo. La industria, el sector financiero ha sido, es y seguirá siendo
tradicionalmente el sector más atacado. Eso no ha cambiado, va a seguir siendo así. Es a su vez, eventualmente, el que mejor se ha preparado. Pero el que mejor se ha preparado no quiere decir que sea invulnerable. Hemos visto muchos casos donde las instituciones financieras, grandes, pequeñas y medianas, pues han sido víctimas de cibercrimen. Entonces, uno tiene, como organización, debe tener muy claro cuáles son esos distintos puntos que pueden generar riesgo. Uno de los elementos que hemos observado, por ejemplo, que genera riesgo a las instituciones financieras es que algunos de sus procesos residan en terceros. Muchas veces se hacen envíos de información o se tiene cierto, digamos, parte de su operación en terceros. Estos terceros pueden o no necesariamente seguir las mismas directrices de seguridad de las instituciones financieras. Usualmente lo que hemos visto es que sí hay una serie de contratos, contractualmente, e inclusive en algunas ocasiones se hacen auditorías o se envía a alguien a verificar que los estándares de seguridad se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo estos terceros no necesariamente están todo el tiempo en cumplimiento de los mismos estándares de seguridad que tiene la organización financiera que le está delegando parte de su operación. Hemos visto casos en los cuales hay robo de información de estos terceros. El cibercriminal va a buscar el camino más expedito a su objetivo. Si mi objetivo es, por ejemplo, obtener una información de clientes de una institución financiera, pero sí, ¿por qué no? Tratar de vulnerar directamente a la institución financiera o identificar estos terceros que le prestan servicios, que tal vez no estén al mismo nivel en materia de ciberseguridad. Para mí, como cibercriminal, va a ser mucho más productivo y va a ser mucho más rentable, viéndolo de esa manera, irme a través de uno de estos terceros y obtener la misma información en vez de tratar de buscarla en la institución financiera, ¿no? Entonces, riesgo generado por terceros es algo que definitivamente tenemos que tener en cuenta como instituciones financieras. ¿Qué terceros utilizo yo para mi operación? ¿Qué tipo de información le estoy entregando? ¿Qué tipo de validaciones hago yo para saber que realmente la información que yo les estoy entregando está adecuadamente protegida? No solo cuando se la entrego, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué derecho, esta famosa cláusula de right to audit, puedo yo en cualquier momento ir a validar el cumplimiento de lo que yo estoy solicitando que se cumpla? Eso está contractualmente. Puedo hacer visitas sorpresa y validar que se esté haciendo lo que yo necesito que se haga. Entonces, riesgo de terceros, yo diría, Gabriel, que es uno de los elementos más importantes que cualquier institución financiera debe tener en cuenta, y es de lo que más está siendo explotado por los cibercriminales. En adición a ese, yo te añadiría que particularmente algo que hemos venido observando es una evolución del robo de identidad. El robo de identidad ha estado presente desde siempre, ¿no? Y es un flagelo que han sufrido las instituciones financieras. Pero hoy tenemos una combinación de ese robo de identidad con algo que alguien llama, estoy equivocadamente, pero lo llama las identidades Frankenstein, en honor al monstruo de Frankenstein, ¿no? Que son el robo por identidad sintética. La identidad sintética no es otra cosa que la creación de una identidad a partir de datos ciertos de una persona a la cual le vas agregando información que es falsa, y vas armando un perfil que te sirve para solicitar un crédito, ¿no? Entonces, si yo como institución de crédito, por ejemplo, hago una serie de validaciones, ¿no? Piden lo que siempre te piden, ¿no? Pues dame el INE, dame tu RFC, tal vez voy a consultarte. Pues estas entidades ya tienen parte de eso y empiezas a añadir la información. Algunos cibercriminales construyen estas entidades a lo largo del tiempo. Entonces tú vas a ver su buró de crédito y ves que ha pedido préstamos, que los ha pagado, pequeños, medianos, grandes, qué sé yo. Pero es una entidad falsa, esa persona no existe. Físicamente no existe. Yo puedo irme a un banco y presentarme si soy fulanito de tal. O en muchas ocasiones cuando no tenemos interacción directa con la persona, por ejemplo las fintech, hoy en día tú puedes crear una cuenta de banco o pedir ciertos servicios del sistema financiero sin necesidad de ir a alguna parte. Entonces te dicen, pues escanea tu identidad, sube tales archivos y algún algoritmo valida esa información y dice, ok, puede ser cliente.
es ahí en ese justo momento, es ahí en ese proceso de la validación de la identidad del cliente donde se debe hacer mucho más énfasis para tratar de prevenir este fraude por identidad. Y la pregunta que uno como institución financiera se tiene que hacer es, ¿qué estoy haciendo yo en este proceso de onboarding de mi cliente para asegurarme que él es quien dice ser? Esta persona que tal vez yo nunca la vea porque no tengo oficinas, ¿no? A cual esta persona pueda ir, no sé, en el caso de las fintech, o si soy un banco virtual, ¿cómo hago para asegurarme que esta persona es quien dice ser? Que estos documentos, que esta cara que estoy escaneando es la persona, ¿no? ¿Y cómo hago yo de manera automática para cruzar información? Oye, es que, ¿sabes qué? Fíjate que desde ese mismo dispositivo, no sé, el algoritmo nos podría decir, y fíjate que desde ese mismo dispositivo que está usando este cliente que se está dando de alta, pues otros 20 también se dieron de alta. Eso puede ser una señal de alerta, no quiere decir que esté mal per se, pero puede ser una señal de alerta. Oye, ¿sabes qué? Esto requiere tal vez una revisión adicional. Oye, ¿qué otro tipo de información se puede utilizar para tratar de validar esa identidad? Entonces, ese elemento es absolutamente importante para estos temas de fraude por identidad sintética, mi estimado. Gracias. Estoy charlando con Jefferson Gutiérrez, socio líder de asesoría en tecnología forense de KPMG México. Oye, pues mencionas algunos de los aspectos que debe de cubrir las organizaciones para estar un tanto más protegido. Más del 80% de las empresas en Latinoamérica han sido víctimas de algún tipo de ciberataques, ¿no? De toda esta gama de recomendaciones que nos has hecho, ¿cuáles serían, en tu experiencia, en tu opinión como experto en el tema, cuáles serían los principales factores que teníamos que tomar en cuenta para prevenir y estar protegidos contra este flagelo? Sí, mira, en efecto, más del 80% han sido víctimas de ciberataques y la expectativa que se tiene para los siguientes años es que esto crezca. Entonces claramente estamos ante un enfoque de ¿y ahora qué hago? Siempre he insistido mucho en que la sensibilización, la concienciación es tal vez el factor más importante. Si uno quisiera ver el famoso Pareto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me puede ayudar a mí más para poder, vamos a hablar de prevención? Luego hablamos voy a dividirlo en prevención y voy a dividirlo en reacción. ¿Qué puedo hacer yo para prevenir? Un elemento fundamental es sensibilización por supuesto, en la medida que podamos, de nuestros clientes, pero también de nuestros empleados, ¿no? De quienes trabajan con nosotros, de nuestro liderazgo, que seamos conscientes de que hay un riesgo, de que ese riesgo es real, de que tarde o temprano nos va a tocar. No es si nos vamos a salvar, no. A todos nos va a tocar un ciberataque, todos vamos a ser víctimas de ciberataque. Una organización, o en las manos de una organización o de una persona, solo hay dos cosas bajo su control: cómo me preparo, cómo respondo. Entonces, en el cómo me preparo, uno, sensibilización. Todas las personas de todos los niveles, de todas las áreas de trabajo, tienen que tener sensibilización en materia de seguridad de la información. Desde la persona que abre la puerta abajo hasta la última persona en la junta directiva, todos tienen que tener sensibilización en materia de seguridad de la información. Tienen que saber, hay un dicho que dice que el vicepresidente mata política, que está mal, ¿no? ¿Por qué los controles se mueven para un lado o para el otro dependiendo de a quién le apliquen? No, así no funciona. El control es igual para todo el mundo. Todo el mundo tiene que usar contraseña robusta. Todo el mundo tiene que usar estas características. Todos los que quieran conectarse remotamente a la organización lo deben hacer a través de dispositivos provistos por la organización, con los estándares de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno es el tema de sensibilización. Dos, voy a hablar de gente y procesos de tecnología. Entonces, desde el punto de vista de gente, para mí me parece que es fundamental y lo más importante es sensibilizar, educar y educar. Eso ayudaría a prevenir un buen porcentaje de los cibercrímenes. Gente, procesos. Pues obviamente nuestros procesos tienen que ir madurando, tienen que ir actualizándose, tienen que ir adecuándose a la realidad de las cosas. Algunos de los procesos, yo mencionaba que al principio que las organizaciones han tenido dificultades para adaptarse a este nuevo entorno de trabajo, ¿no? En algunos casos, o inclusive de home office. Esos procesos que yo tengo son procesos diseñados para el teletrabajo y el home office,
o son procesos diseñados para cuando yo tengo a la gente sentada aquí conmigo y la puedo ver. ¿Cómo hago yo como organización para ajustar no solo el proceso, sino el control, ¿no? Y las áreas de control, cómo van a ser para poder monitorear esos teletrabajadores o la gente cuando está en su home office, o cómo hago yo para hacer el enforcement del cumplimiento del control? Entonces tenemos que irnos adaptando. Seguramente vamos a tener que usar tecnología para eso, ¿no? Y seguramente vamos a tener que empezar a implementar modelos diferentes para empezar a mitigar esos riesgos. Y desde el punto de vista de tecnología, pues es yo creo donde tal vez se ha hecho siempre y tradicionalmente se hace la mayor parte de la inversión, ¿no? Pues tengo que, por supuesto, mejorar, no sé, mis capacidades de, no sé, actualizar mis sistemas. Tengo que hacer, por supuesto, no solo porque me lo exige el regulador, ¿no? Hacer pruebas de vulnerabilidad, tengo que hacer actualización de sistemas, tengo que identificar esos sistemas viejitos que sí los tengo que seguir usando, no los puedo modificar, pero ¿cómo hago para protegerlos? Yo creo que esos son los tres elementos más importantes desde el punto de vista de la prevención. Desde el punto de vista de la reacción, la pregunta que uno como organización tiene que hacerse es: si mañana o esta tarde, dentro de un minuto, soy víctima de un ciberataque, ¿sé cómo voy a responder? ¿Tengo un plan de respuesta a incidentes listo, preparado y conocido? La gente en la organización va a saber con quién tiene que hablar, a quién tiene que llamar, qué tiene que hacer para poder responder exitosamente a ese incidente. En nuestra experiencia, uno de los elementos que más hemos visto, no todas las organizaciones tienen planes de respuesta a incidentes, eso lo tengo perfectamente claro. Hay que trabajar en ellos. Pero cuando nos llaman, vamos a asistirlos, les decimos, ok, vamos a empezar a tratar este incidente, vamos a identificar cómo pudo haber el atacante llegado, etcétera. Dame tus bitácoras de auditoría. Oye, no tengo bitácoras de auditoría. Ok. Entonces, necesito esta información. No, sabes que esa información no la generamos, no la estamos produciendo. No estamos preparados para responder a un incidente, pero tampoco estamos preparados para investigarlo. Entonces, esa preparación, esa necesidad de tener un plan de respuesta a incidentes es fundamental. Y el plan de respuesta a incidentes no es solo técnico. Necesitas involucrar a gente de las áreas legales, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay un compromiso de información sensible? Entonces, el regulador va a venir a preguntarme. El área legal tiene que estar involucrada, ¿no? O eventualmente voy a tener que, no sé, perseguir a alguien. Pues necesito también a mis asesores legales. Necesito, por supuesto, a las áreas de tecnología, necesito a las áreas de control. Entonces, no es un esfuerzo. Lo hemos visto en algunos casos donde dicen, oye, pues tú de tecnología, como es un incidente cibernético, tú te encargas. No, muchas veces las áreas de tecnología no necesariamente tienen la capacidad. Entonces, hay que trabajar en el desarrollo de esos planes de respuesta a incidentes y, por supuesto, también contar eventualmente pues con algo de ayuda externa si es el caso, ¿no? Entonces creo que desde la prevención y desde la respuesta, esos serían los elementos que en mi opinión son los más importantes. Hemos estado hablando del lado de las organizaciones, de las compañías en este universo de la ciberseguridad, pero hay otra parte fundamental que somos nosotros los usuarios de este tipo de servicios, y a raíz del aceleramiento de esta transformación digital, bueno, aceleramiento porque tuvimos que hacerlo por la pandemia, ¿no? Cada vez utilizamos más medios digitales. Del lado de nosotros, del público usuario, ¿cuáles serían tus recomendaciones para, de alguna manera, navegar o estar lo más seguro en este entorno digital? Sí, mira, Gabriel, yo lo resumiría a 2 palabras, que puede sonar muy banal si quieres: sentido común. Sentido común es, por ejemplo, que si yo voy a entrar a la página de mi institución financiera, no lo haga desde una máquina compartida. Bueno, ya hoy en día creo que los cafés internet no existen, no hay muy poquitos. Pero no lo hago desde una máquina que utilizan 10, 5 o 7 personas más. Tal vez lo hago desde una computadora que esté dedicada para eso. Si utilizo la aplicación de mi institución financiera en mi dispositivo móvil, en mi dispositivo celular, perdón, pues oye, ¿tu teléfono tiene contraseña o no tiene contraseña? Oye, sí tiene contraseña. O no, mi contraseña es un 234. O si es de estos paneles que permiten hacer, no, pues una Z, ¿no? Como la del zorro. O sea, uno tiene que empezar a sensibilizarse, y si se me permite la palabra, a esa higiene en materia de seguridad de la información que uno tiene. ¿Utilizo la misma contraseña en todas partes?
mi teléfono está protegido, actualizo, porque muchas veces hablamos a nivel de empresas, oye, actualiza tu sistema operativo, actualiza las últimas versiones, oye, tu teléfono está actualizado a la última versión que no tiene, o que mitiga ciertas vulnerabilidades de seguridad, la computadora que usas en casa, ¿la actualizaste también? ¿Quién conoce las contraseñas de acceso? Es que mi teléfono lo utilizan 10 personas en mi casa, ¿no? Porque es el teléfono comunitario, la computadora es la computadora comunitaria. Yo siempre cuento una anécdota también, una historia. No soy mexicano, pero cuando empecé a vivir aquí en México en los primeros días, en el aeropuerto internacional de Ciudad de México había un kiosco de una compañía de estas que ofrecen tarjetas de crédito. Y salía yo del país y me dijeron, oye, pues oiga, te ayudamos con tu tarjeta de crédito. Y dije, pues fantástico, ¿no? Soy extranjero. Y les dije, pero voy de salida, no tengo forma en este momento de hacer el proceso. Y la persona me dijo, no se preocupe. Yo aquí con mi teléfono le saco una foto a su identificación, a su pasaporte, a esta otra información. Yo voy adelantando las cosas y cuando usted regrese lo terminamos. Y yo le dije, espérate, o sea, ¿tú quieres quedarte con una foto, mi identificación, mi pasaporte? Me dijo, sí, pero no se preocupe, eso está seguro, mire. Y me mostró el teléfono. Otras personas ya lo han hecho y yo después lo borro, no hay problema. Entonces le dije, como buen paranoico que soy, dije, no existe la menor posibilidad de que eso suceda. Entonces, pero ¿cuántas veces no hemos hecho eso? ¿Cuántas veces no hemos entregado nuestra información? Estamos facilitando, y no quiero decir que esta persona lo haga con una mala intención, claro que no, quiero pensar que pues él simplemente lo ve como una manera de hacer su trabajo de una manera más ágil y al final pues alcanzar lo que tenga que alcanzar en cuanto a vinculación de personas. Pero ¿y qué pasa si se le pierde el teléfono al día siguiente? ¿Qué pasa si ese teléfono lo usa, se lo presta a alguien más? ¿Qué pasa con la información que está ahí, ¿no? Estamos muy acostumbrados a regalar nuestra información, si se me permite la expresión. Oye, es que necesitamos tu INE, es que necesitamos... sí, pues aquí lo tienes. Algo que yo he hecho en instituciones financieras es bien curioso. Algunas veces me han dicho, cuando me piden un documento, yo al documento le pongo una marca de agua. Información entregada a fulanito de tal o a tal institución, el día tal, para tal propósito. Y entonces a veces me dicen, no se puede, o sí se puede. Pues bueno, ¿por qué no se puede? ¿Para qué hago eso? Porque si, por la razón que sea, mis datos personales que están en ese documento, llámese, no sé, un estado de cuenta bancario, llámese el comprobante de domicilio, llámese una copia de mi identificación personal, alguien lo quiere utilizar, no sé, se lo roba, se pierde, y lo quiere utilizar para irse a una empresa de telecomunicaciones y abrir una cuenta, mi nombre, pues va a tener una marca que hago que dice, este documento se entregó a esta institución para este propósito. Y si yo fuera esta persona, digo, tengo un documento que está marcado que dice esto, y tengo otro documento que no está marcado, pues agarro el que no está marcado. Entonces también, de cierta manera, estamos desincentivando la mala utilización de nuestra información. Entonces a eso me refiero con sentido común, a eso me refiero con que como usuarios finales que somos del sector financiero, tenemos que ser más sensibles a entender los riesgos a los que nos estamos enfrentando, saber que sí podemos ser víctimas, porque al final del día el cibercrimen no necesariamente le apunta a alguien en particular, a menos que tenga cierto perfil, o sea, cierto tipo de personaje. Generalmente vas a ser víctima de un ejercicio más amplio, vas a ser víctima de una búsqueda más grande por parte de un cibercriminal y puedes o no caer. Tienes que ser sensible y desconfiar de los correos que recibes. Oye, este correo que está diciendo que tengo que conectarme porque si no me cancelan mis cuentas. Oye, vamos a aplicar aquí un poquito de pensamiento crítico. ¿Por qué la institución financiera me manda esto? Voy a llamar al banco y pregunto directamente al banco. Esta llamada que estoy recibiendo en este momento, que me están diciendo que hice una compra en tal lado o en tal otro, ¿será real? Cuando tú cuestionas, yo he recibido muchas llamadas de eso y le dices, oye, pues a ver, déjame ver, ¿de qué área del banco me estás llamando? Tú cuelgan inmediatamente. Entonces, el cibercriminal no tiene tiempo que perder. Él lo que necesita es engañar rápido y cobrar rápido, por decirlo de esta manera. Entonces nosotros tenemos que dificultar ese proceso, si se me permite esa expresión. Y eso, creo yo, Gabriel, sería lo que como usuarios finales pienso podríamos hacer. Pues quiero agradecer este tiempo que has dispensado para el público de Crevolution Magazine. Seguramente te estaremos escuchando y siguiendo con atención tu conferencia en el próximo evento de septiembre de Crevolution, donde estaremos pues deseosos de continuar escuchándote en esta experiencia.
¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que y será un gusto estar, por supuesto, en la conferencia en Revolution. Y pues nada, a todos tenemos que estar atentos, tenemos que ser conscientes de que podemos ser víctimas, pero también de que podemos tomar acciones para no serlo. Eso es básicamente, y pues nada, agradecerles muchísimo y bueno, será un gusto verlos nuevamente. Muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias, Gabriel, excelente día para todos, muchísimas gracias. Que estés muy bien.